Bienvenidos al lado B de los mapas. Hoy vamos a viajar a través de uno de los mapas más fascinantes y reveladores de la historia. Un mapa que no solo nos muestra cómo Europa imaginaba América, sino que también revela algo mucho más profundo: cómo Europa se imaginaba a sí misma. Estamos en 1626, y esta es la América de John Speed. El mapa fue titulado América con aquellas partes conocidas de ese mundo desconocido, tanto su gente como sus formas de construir, descritas y ampliadas. Es un título largo y algo poético, típico del siglo XVII, donde se combinan la admiración por lo desconocido con el intento de describir y dominar visualmente esos territorios. A comienzos del siglo XVII, Europa atraviesa una era de cambio y conflicto. Mientras las guerras de religión desangran el continente, los imperios españoles, portugueses, ingleses y franceses expanden sus dominios en el llamado Nuevo Mundo. Es un tiempo de exploradores, comerciantes y misioneros. Pero también es un tiempo de imaginación desbordada. América, para muchos europeos, sigue siendo una promesa lejana, un vasto escenario de riquezas, monstruos y civilizaciones olvidadas. En este contexto, John Speed, un célebre cartógrafo inglés, publica su visión de América, un mapa que mezcla saber científico, relatos de viajeros, mitología y propaganda imperial. Este mapa es mucho más que un simple mapa geográfico, es casi una ilustración narrativa. Veamos sus características principales. Su estructura. El mapa muestra todo el continente americano, desde el Ártico hasta Tierra del Fuego. Tiene un marco decorativo riquísimo. En los laterales aparecen representaciones de pueblos indígenas de América. En la parte superior hay vistas panorámicas de ciudades. Por ejemplo, Cusco en Perú, La Habana en Cuba y Cartagena en Colombia. El estilo artístico, típico del barroco temprano. Colores vivos, detalles ornamentales y miniaturas muy expresivas. El océano está lleno de elementos fantásticos, monstruos marinos y barcos de vela. La tipografía y rotulación. Las letras son ornamentadas, con mucho uso de mayúsculas y cursivas elegantes. Geográficamente, el mapa es una mezcla de aciertos y errores fascinantes. John Speed mezcla datos precisos con conjeturas y errores típicos de su época. Vamos a ver, la forma general de América del Sur está bastante bien delineada para la época. Se reconocen claramente Brasil, Perú, Chile y el río Amazonas. La ubicación de ciudades importantes, como Cusco, Lima, Habana, Cartagena y México, Tenochtitlan, aparecen en posiciones razonablemente correctas. El Mar Caribe está bastante bien dibujado, con representación de islas como Cuba, Jamaica y Santo Domingo. Una de las fantasías más famosas es la representación de California separada del continente, flotando en el océano. Esta idea persistió en mapas europeos durante más de un siglo. Las montañas rocosas y la costa del Pacífico están completamente inventadas o muy vagas. En el norte, cerca del Ártico, aparecen territorios mal definidos o simplemente en blanco, marcados como tierras desconocidas. La Antártida no aparece correctamente. Algunas partes del sur muestran lo que se creía era la prolongación de una Terra Australis incógnita, un gigantesco continente austral, que los europeos creían debía existir para equilibrar el peso de los continentes del norte. Errores de escala. América del Norte aparece más pequeña y deforme respecto a América del Sur. Las proporciones entre distintas regiones no son del todo correctas, reflejando un conocimiento parcial basado en relatos de exploradores. Allí, en el rincón superior del mapa, se dibuja Groenland, un trazo alargado, incierto, más parecido a una península que a una isla. Su inclusión es un gesto de seguridad. Los europeos ya conocían su existencia, pero al observar de cerca, no hay ríos, ni montañas, ni pueblos. Solo un contorno errático que rellena el borde del mundo. Groenlandia, entonces, no es un logro, sino un límite. Está donde debe estar, pero no dice nada. Un acierto vacío, donde la cartografía declara presencia, pero aún no entiende lo que nombra. Speed combina conocimiento real, principalmente de las rutas comerciales y de las ciudades costeras, con mucha imaginación, errores geográficos persistentes y una poderosa carga de mitología geográfica. En el mapa
El océano no es un espacio vacío. Está vivo. Los dragones y serpientes que vemos en el mapa tienen varios niveles de significado. No son solo decoración. Representan varias ideas profundas que estaban muy vivas en el siglo XVII. En esa época, enormes partes de los océanos eran totalmente desconocidas. Dibujar monstruos servía para llenar esos vacíos con imágenes de peligro, misterio y advertencia. Un océano vacío era más aterrador aún, así que los cartógrafos llenaban esos espacios con seres fantásticos. Estos monstruos también funcionaban como avisos visuales. Decían algo como, cuidado, aquí no sabemos qué hay. O, estas aguas son inexploradas y peligrosas. A veces, los monstruos marinos representaban el caos frente al orden divino. Era una forma de decir, más allá de las tierras civilizadas y cristianas, acechan fuerzas salvajes y pecaminosas. Los mapas también eran obras de lujo. Mostrar dragones, serpientes marinas y criaturas exóticas era una forma de hacer el mapa más valioso, impresionante y digno de exposición entre la nobleza y los comerciantes ricos. Muchos de estos monstruos venían de relatos medievales y clásicos. Plinio, Marco Polo, mitologías nórdicas, donde los océanos siempre estaban llenos de bestias enormes. El mar, para los europeos del siglo XVII, era un territorio de maravillas y de terrores invisibles. Junto a ellos, los galeones atraviesan los océanos. Cada barco cuenta una historia de conquista, comercio y conflicto. ¿Qué representan los galeones en el mapa? Los barcos simbolizan que Europa controla, o aspira a controlar, los océanos. Cada galeón sugiere que los mares no son espacios vacíos, sino territorios conquistables, igual que las tierras. Los galeones eran naves de guerra y naves mercantes al mismo tiempo. Su presencia destaca la importancia de la expansión comercial. Las riquezas de América, oro, plata, especias, llegaban a Europa en estos barcos. También significa la rivalidad entre imperios. Varias potencias, España, Portugal, Inglaterra, Francia, luchaban por el dominio del Nuevo Mundo. Mostrar galeones en el mar evocaba esas batallas épicas por el comercio, las rutas marítimas y las colonias. Los barcos en el mapa también transmiten una sensación de hazaña heroica, reforzando la imagen romántica del explorador valiente. Para los cartógrafos, dibujar muchos galeones mostraba un mundo dinámico, lleno de oportunidades. Era casi una invitación visual. Vengan, conquisten, comercien. En resumen, los galeones en el mapa de John Speed encarnan el espíritu del siglo XVII. Conquista, comercio, conflicto, ambición y aventura. Son pequeñas metáforas flotantes del sueño imperial europeo. Pero el mapa de Speed no se limita a trazar costas y mares. En sus bordes, como guardianes silenciosos, aparecen retratados los habitantes originarios de América y de otros extremos del mundo. Son figuras que, más allá de su exotismo, encierran las miradas, los prejuicios y las fantasías que Europa proyectaba sobre los pueblos que recién empezaba a descubrir. La distribución de los pueblos indígenas a los costados del mapa no es arbitraria. Aunque no hay una leyenda explícita que la explique, podemos deducir una lógica visual, simbólica y política que responde al pensamiento europeo del siglo XVII. Vamos a desglosarla. Lado izquierdo, Groenland, Virginia, Florida, México e Inglaterra. Lado derecho, Perú, Brasil, Chile y Tierra del Fuego, o Estrecho de Magallanes. Interpretación posible de la distribución. División por hemisferios. Norte, Breusus. Sur. A la izquierda, predominan pueblos del hemisferio norte o del Caribe y Mesoamérica. A la derecha, pueblos del hemisferio sur, especialmente la franja andina y el extremo sur de América. Esta división sugiere una ordenación geográfica general, aun si no es perfecta. Distribución por dominio imperial. A la izquierda, territorios más vinculados al mundo anglosajón o a colonias en disputa. Virginia, Florida e incluso México eran zonas codiciadas por Inglaterra. Groenlandia e Inglaterra agregan un marco nórdico y europeo. A la derecha, territorios ya firmemente controlados por el Imperio español o portugués. Perú, Brasil, Magallanes y los Moches estaban más consolidados dentro de los virreinatos ibéricos. Esto podría reforzar una visión eurocentrista.
Lo que está al alcance de Inglaterra va a la izquierda, lo más ajeno queda a la derecha. Equilibrio visual y político. Es muy probable que Speed buscara un equilibrio decorativo, mostrar una variedad continental, tanto en el norte como en el sur, y en diferentes culturas. La disposición también crea una simetría vertical. Cada lado tiene 4 figuras, vestidas distintamente, con posturas solemnes, como si fueran estatuas o emblemas. Función simbólica. Estas figuras no están para representar con precisión etnográfica, sino para mostrar la diversidad exótica del Nuevo Mundo, legitimar el derecho de Europa a conquistar esas tierras al convertir a los pueblos en imágenes estáticas, hacer del mapa una pieza de colección y exhibición, no solo una herramienta geográfica. Desglosamos ahora cada figura indígena presente en el mapa. A la izquierda, en la parte superior, encontramos al Groenlandian, el indígena de Groenlandia. Posible referencia, Inuit, esquimales. Aunque Groenlandia no forma parte estricta de América Latina, en el imaginario europeo del siglo XVII, era vista como una de las fronteras extremas del Nuevo Mundo. Un lugar helado, remoto y lleno de misterio. El indígena groenlandés, que Speed dibuja, aparece cubierto con ropas pesadas, adaptadas al clima extremo de hielo y nieve. Su vestimenta contrasta claramente con la de otros indígenas del mapa, que lucen torsos descubiertos o atuendos ligeros, reflejando sus respectivos entornos tropicales o templados. Al representar al Groenlandian, Speed no solo ilustra una diversidad cultural, sino también una diversidad climática, desde las junglas calientes de Brasil hasta las nieves eternas de Groenlandia. Para los europeos del siglo XVII, los habitantes de Groenlandia eran vistos como supervivientes natos, seres duros, capaces de vivir en condiciones que parecían imposibles para los visitantes extranjeros. De alguna manera, la figura del Groenlandian en el mapa funciona como un recordatorio de los extremos desconocidos del mundo, aún más aterradores que los monstruos marinos que pueblan los océanos. Debajo, encontramos la figura del Virginian, representante de los pueblos indígenas de la región de Virginia, en la actual costa este de los Estados Unidos. A diferencia de otras representaciones más dinámicas o guerreras, el Virginian aparece de pie, con una falda corta hecha de fibras naturales y los brazos cruzados serenamente sobre el pecho. Su postura transmite dignidad y autocontrol, una imagen de calma y compostura que contrasta con los estereotipos más agresivos o salvajes que a menudo circulaban en Europa. Este retrato puede reflejar la percepción inglesa temprana de los pueblos indígenas de Virginia, en especial los Powhatan, no solo como guerreros, sino también como sociedades organizadas, con sus propios códigos de honor y rituales. La falda indica adaptación al clima cálido de la región, y el cuerpo descubierto señala una vida en estrecha relación con la naturaleza. Para los europeos del siglo XVII, este Virginian era parte del exotismo del Nuevo Mundo, un habitante noble y misterioso de tierras aún apenas exploradas. Entre las figuras que enmarcan el mapa, una destaca por su porte y su enigma. Es el indígena de Florida, al que el mapa no llama simplemente nativo, sino con un título sorprendente, K o Florida, el rey de Florida. Este no es un cazador ni un guerrero, es una figura de autoridad. Su vestimenta es más elaborada que la del resto. Un tejido oscuro cubre sus piernas, o quizás su piel pintada, y una tela se cruza sobre su torso, anudada en un solo hombro, como una toga primitiva. En su cabeza, un tocado modesto, quizá hecho de fibras naturales o pieles, y en su mano, no un arma, sino un cetro, un bastón con forma bifurcada, casi ritual. No es un detalle decorativo, es un símbolo de poder. Así lo entendían los europeos. Traducían el rol de caciques, líderes tribales o jefes ceremoniales en los términos de su mundo conocido. Reyes, señores, soberanos. ¿A quién podría estar representando este rey de Florida? Tal vez a un líder timucua o apalachee, pueblos que asombraron a los cronistas españoles con sus ceremonias, sus templos, sus estructuras sociales. En esos tiempos, los caciques no solo dirigían políticamente, sino también espiritualmente, guiando rituales y mediando con lo sagrado. Al retratarlo así,
Speed hace más que mostrar un cuerpo exótico. Nos sugiere que en estas tierras que Europa llamaba salvajes, también había tronos, aunque fueran de madera y no de oro. Este rey de Florida nos mira desde el margen del mapa, silencioso, pero firme. No es solo un adorno, es la sombra de un mundo que tenía sus propios símbolos de poder, antes de que otros llegaran a imponer los suyos. Entre las figuras indígenas que adornan el mapa de John Speed, destaca el personaje identificado como Wa of Mexico. Esta representación es especialmente llamativa por su atuendo. Lleva una falda roja decorada con un patrón que recuerda a escamas o plumas estilizadas, y una capa que repite el mismo diseño, cubriendo su torso y espalda. En su cabeza, porta un pañuelo anudado a un costado, un elemento que podría ser una interpretación europea de los tocados tradicionales mesoamericanos. Pero no solo su vestimenta llama la atención. La posición de sus manos es también muy significativa. Su mano izquierda se encuentra abierta, con los dedos relajadamente apuntando hacia el suelo, un gesto que transmite calma, respeto o sumisión ritual. Mientras tanto, su mano derecha forma un círculo con el pulgar y el índice, dejando los otros dedos extendidos. Este gesto podría simbolizar perfección, unidad o conexión espiritual, ideas que, aunque pueden haber sido reinterpretadas o estilizadas por el grabador europeo, refuerzan la imagen de los indígenas mexicanos como herederos de culturas sofisticadas, jerárquicas y profundamente ritualizadas. Para los europeos del siglo XVII, los pueblos indígenas de México, especialmente los descendientes de los antiguos aztecas, representaban no solo la fuerza militar, sino también un pasado de refinamiento cultural y poder simbólico. La figura del Wa of Mexico, majestuosa y cargada de significado, es un recordatorio visual de que América no era solo un territorio desconocido, era también una tierra de civilizaciones antiguas y esplendorosas. En el margen inferior izquierdo, encontramos una figura titulada K of New England, es decir, el rey de Nueva Inglaterra. Su vestimenta es simple, pero distintiva. Una tela o manto cubre su torso, dejando los brazos libres, y lleva lo que parece ser un taparrabos o pantalones cortos. En su cabeza luce una cinta o diadema, indicando un rango elevado dentro de su comunidad. Su postura corporal también es significativa. Su mano derecha está extendida hacia un costado, abierta, como en un gesto de ofrecimiento o saludo. Su mano izquierda descansa sobre su cintura, pero con la palma orientada hacia arriba, un gesto que podría interpretarse como una señal de apertura, disposición a dialogar o simplemente como una representación de autoridad relajada. La ausencia de armas en su representación es notable, sugiriendo que este rey es mostrado más como un líder diplomático que como un guerrero. Históricamente, en Nueva Inglaterra, los pueblos indígenas como los Wampanoag, Pequot o Narragansett organizaban su liderazgo en torno a sachems, líderes que guiaban tanto en tiempos de paz como de guerra, elegidos por consenso y con autoridad política y espiritual. El término rey, usado por John Speed, refleja una proyección europea sobre sistemas políticos nativos, intentando encajar las realidades indígenas en estructuras monárquicas conocidas para su audiencia. La figura del K of New England, de pie, digno y abierto en su postura, simboliza el reconocimiento de que las Américas no eran solo tierras o salvajes, sino también espacios de organización social compleja. En el costado derecho del mapa, aparece representado el indígena identificado como peruviane, es decir, un habitante de la región del Perú. Esta figura destaca por su apariencia marcadamente guerrera. Viste un simple taparrabos, dejando el torso descubierto, lo que resalta su fortaleza física. En su cabeza lleva tres grandes plumas, dispuestas de forma vertical, un adorno que en muchas culturas indígenas de América del Sur simbolizaba estatus elevado, valor o pertenencia a una casta guerrera. En su mano derecha sostiene un garrote o macana, un arma tradicional usada en combates cuerpo a cuerpo. En su mano izquierda lleva un escudo redondo, probablemente hecho de madera o cuero endurecido, que refuerza la imagen de un guerrero preparado para el combate. Esta representación combina elementos reales y estilizados.
Los pueblos indígenas de los Andes, como los descendientes del Imperio Inca, sí empleaban armas de mano como garrotes, lanzas y hondas, pero también tenían estructuras militares mucho más sofisticadas de lo que los europeos a veces reconocían. En el imaginario europeo del siglo XVII, el peruviane resume una visión romántica y simplificada, el habitante de un territorio rico en oro y civilización, pero también salvaje y belicoso. Su postura firme, la mirada y el armamento que porta transmiten una imagen clara. Un hombre de guerra, un símbolo del poder que las civilizaciones andinas supieron ejercer sobre vastos territorios antes de la llegada europea. En el margen del mapa de John Speed encontramos la figura identificada como Brasiliane, refiriéndose a un indígena de Brasil. Este personaje aparece completamente desnudo, pero su cuerpo no está desprovisto de ornamentos. Su imagen está cuidadosamente construida. Su cabeza lleva un pequeño conjunto de plumas como adorno, símbolo de estatus o pertenencia tribal. Además, luce plumas decorativas en el brazo derecho y en ambos tobillos, enfatizando la importancia de la ornamentación corporal en su cultura. Su mirada no se dirige al espectador. En cambio, mira hacia un costado, sugiriendo una actitud de vigilancia, atención o simplemente una pose ceremonial. En su mano derecha sostiene lo que parece ser un remo de canoa. No es un bastón ni un arma, es una herramienta de navegación, un símbolo de movilidad y dominio del espacio acuático. En las culturas indígenas del Brasil, como los Tupinambá o los Tupiniquim, el remo era parte de la vida cotidiana. Servía para desplazarse, comerciar, pescar o guerrear a lo largo de los ríos y la costa atlántica. En este contexto, el remo en su mano podría aludir tanto a su rol como navegante, como a su vínculo inseparable con la naturaleza viva. A través de esta representación, John Speed refleja una visión europea del indígena natural, vinculado a la naturaleza, adornado con elementos simbólicos y visto como parte de un mundo exótico y lejano. La desnudez, acompañada de los ornamentos, no solo subraya la supuesta pureza primitiva, sino también una visión del otro como parte de un orden natural distinto, una mezcla de admiración y exotización típica de la mirada colonialista. Frente a su contraparte masculina, el mapa también representa a la brasilian femenina, una indígena de Brasil. Al igual que el hombre, aparece completamente desnuda, pero adornada cuidadosamente con elementos simbólicos. Sobre su pecho lleva un collar de plumas, un adorno que podría simbolizar estatus, identidad tribal o simplemente ser parte de su vestimenta ceremonial. En la cabeza porta un tocado de plumas, indicando pertenencia a un grupo o tal vez rango dentro de su comunidad. Su postura es activa y poderosa. En una mano sostiene un arco, tradicionalmente utilizado tanto para la caza como para la defensa. En la otra mano lleva un escudo, protegiéndose, lo que la presenta como una figura de fuerza y autonomía. Esta representación femenina es notable, ya que rompe con la imagen pasiva que muchos artistas europeos solían atribuir a las mujeres indígenas. La brasiliane, aquí, no es una figura meramente decorativa o sumisa, es una guerrera o una cazadora, plenamente partícipe en la vida activa de su pueblo. Desde la mirada europea del siglo XVII, estas imágenes combinaban fascinación y exotismo. Mujeres fuertes y armadas desafiaban las concepciones tradicionales de género en Europa, reforzando al mismo tiempo la idea de que el Nuevo Mundo era un lugar salvaje y distinto. La elección de mostrar a la mujer con armas también puede ser un eco de relatos tempranos, donde cronistas hablaban de amazonas en Sudamérica, mujeres guerreras legendarias que habitaban las selvas brasileras, una historia que fascinó a los europeos y que alimentó muchos mitos coloniales. Entre los márgenes del mapa de Speed, encontramos al indígena identificado como Mochán, haciendo referencia a los habitantes de la región de Mocha, en la costa de Chile. A diferencia de otros indígenas representados en el mapa, el Mochan no aparece desnudo. Lleva puesta una vestimenta compuesta por pantalones cortos y una musculosa sin mangas. Sobre su cabeza lleva un pequeño gorro, sencillo y práctico, que podría estar relacionado con la protección del clima costero,
o ser parte de su atuendo tradicional. Su postura es dinámica. Aparece de costado, dando la impresión de estar en movimiento o en actitud de observación. Con su brazo derecho, señala hacia el horizonte o hacia algún punto específico, lo cual podría sugerir guía, vigilancia o descubrimiento. En su mano izquierda, sostiene un bastón o vara, probablemente símbolo de autoridad, sabiduría o simplemente un instrumento de apoyo para desplazarse en terrenos difíciles. Esta representación tiene un matiz interesante. El Mochan aparece más vestido y civilizado en comparación con otras figuras indígenas, lo que puede reflejar la percepción europea de que algunos pueblos, especialmente los de la costa pacífica, estaban más cercanos a su propia idea de organización social o vida urbana. Al mismo tiempo, su actitud de señalar introduce un relato. Los mochanejos eran conocidos como navegantes y comerciantes de la región, por lo que su asociación con el acto de mostrar el camino o guiar no sería casual. Finalmente, encontramos a la figura identificada como Magellanican, perteneciente a los habitantes de las regiones cercanas al Estrecho de Magallanes, en el extremo sur de América del Sur. La escena es particularmente conmovedora y cargada de significado. La Magellanican es una mujer adulta, completamente desnuda, acompañada de un niño pequeño, también desnudo. La mujer lleva puesta una capa rústica, probablemente hecha de piel o tela vegetal, cubriéndole parcialmente la espalda, y un collar de plumas alrededor del cuello, elemento que podría simbolizar identidad tribal o protección ritual. En su mano izquierda, sostiene un palo quebrado, un objeto sencillo pero significativo, que puede representar supervivencia, adaptación al medio hostil, o incluso una herramienta improvisada para la defensa o la vida diaria. La presencia del niño añade una dimensión emotiva a la imagen, reforzando la idea de la familia y la transmisión de cultura en entornos difíciles. La desnudez de ambos personajes, en contraste con la capa, parece resaltar la dureza del clima de esa región extrema, donde el viento, el frío y la adversidad eran condiciones constantes. Para el espectador europeo de la época, esta imagen transmitía una mezcla de admiración por la resistencia humana y asombro exótico ante pueblos que vivían en condiciones que les resultaban casi inimaginables. También reforzaba estereotipos de primitivismo que justificaban la visión colonialista de civilizar estos espacios remotos del mundo. A través de estos retratos, Speed no solo documenta una geografía humana desconocida, también revela la mentalidad de su tiempo. Un mundo que veía en lo otro tanto la promesa del misterio como el deber de la conquista, y que, en el reflejo de los pueblos del Nuevo Mundo, reconocía, quizás sin quererlo, las sombras olvidadas de su propio pasado. Mientras los márgenes del mapa celebran la diversidad de los pueblos originarios, en su parte superior, otras imágenes cuentan una historia diferente. No son ya figuras aisladas en la vastedad de la naturaleza, sino ciudades, puertos y fortalezas, los primeros signos de un nuevo orden colonial. Cada una de estas vistas, pequeñas pero cargadas de significado, retrata cómo el viejo mundo comenzaba a plantar su bandera sobre tierras desconocidas. Veamos ahora qué ciudades eligió Speed para representar y qué historias se esconden entre sus murallas y ríos. Una de las primeras ciudades representadas en la parte superior del mapa es Havana, la actual La Habana, en la isla de Cuba. Para 1626, La Habana ya era mucho más que un asentamiento colonial. Era la joya estratégica del Caribe español. Fundada en 1514, La Habana creció rápidamente como el principal puerto de conexión entre América y Europa. Cada año, las flotas de tesoros, cargadas de oro, plata y mercancías del Nuevo Mundo, se congregaban aquí para cruzar el Atlántico bajo escolta. En el mapa de Speed, La Habana se representa como una ciudad fortificada, insinuando no solo su prosperidad, sino también la necesidad constante de defenderla. Piratas, corsarios y potencias rivales la codiciaban sin tregua. Pero más allá de su valor militar, La Habana era también un centro de vida, comercio y cultura, un cruce de caminos donde convivían comerciantes, esclavos africanos, indígenas, funcionarios coloniales,
soldados y aventureros. En el retrato de Speed, La Habana no es solo un punto en el mapa, es un símbolo. El símbolo del dominio europeo, pero también de la tensión constante entre riqueza y fragilidad en el Nuevo Mundo. Al costado derecho de La Habana aparece Santo Domingo. Se trata de la primera ciudad permanente fundada por los europeos en el Nuevo Mundo, establecida en 1496 por Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón. Para 1626, Santo Domingo ya era un centro urbano consolidado, con calles trazadas en damero, plazas, iglesias y fuertes de piedra. Aquí nació el primer hospital de América, la primera catedral y la primera universidad del continente. No era simplemente una colonia, era la semilla de un nuevo orden europeo en América. En el mapa, Santo Domingo aparece sólida, orgullosa, reflejo de su importancia como centro administrativo y religioso. Sin embargo, su esplendor ya comenzaba a declinar. A medida que los flujos de riqueza se desplazaban hacia México y Perú, Santo Domingo fue quedando en segundo plano, sobreviviendo más por su historia que por su poder económico. Aún así, en la imaginación de los cartógrafos europeos, su nombre seguía siendo sinónimo de primacía, el lugar donde todo había comenzado. Otra de las ciudades destacadas por Speed es Cartagena, situada en la costa caribeña de lo que hoy es Colombia. Fundada en 1533 por Pedro de Heredia, Cartagena se convirtió rápidamente en uno de los puertos más estratégicos de toda América. Era el principal punto de embarque para el oro y la plata extraídos en el interior del continente, sobre todo en el Virreinato del Perú y Nueva Granada. Como La Habana, Cartagena era un blanco constante para los piratas y corsarios. De hecho, poco antes de que Speed dibujara su mapa, Cartagena había sufrido violentos ataques, como el de Francis Drake en 1586, que devastó la ciudad. Esta constante amenaza llevó a los españoles a construir allí uno de los sistemas de fortificaciones más impresionantes de América. Murallas, baluartes y la ampliación del gran castillo de San Felipe de Barajas. En el grabado de Speed, Cartagena aparece fortificada, abierta al mar, mostrando su doble rostro, el de puerto de riquezas incalculables y el de fortaleza sitiada por la codicia internacional. Más allá de su poder militar, Cartagena fue también un crisol cultural, lugar de encuentro entre indígenas, africanos esclavizados, europeos y criollos, que darían forma a una de las sociedades más diversas del Caribe colonial. Entre todas las ciudades retratadas en el mapa, México brilla con luz propia. En 1626, Ciudad de México era ya el corazón del virreinato de la Nueva España, la joya más preciada de la corona española en América. Erigida sobre las ruinas de la mítica Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, la nueva ciudad conservaba aún algo de su carácter asombroso. Construida sobre islas en medio de un vasto lago, conectada por calzadas, irrigada por canales. Speed la representa como un núcleo imponente, recordando tanto su herencia indígena como su transformación europea. Iglesias, palacios y edificios administrativos se alzaban allí, reflejando la riqueza minera que fluía desde Zacatecas y otros centros de extracción. Pero México era más que un centro económico. Era un laboratorio de mestizaje, donde indígenas, españoles, africanos y mestizos creaban una nueva cultura, una nueva lengua, una nueva América. En la imagen de Speed, México simboliza el triunfo de la conquista, sí, pero también el nacimiento de algo profundamente distinto, algo que ni España ni el Viejo Mundo podían controlar del todo. Entre las ciudades que representan el Nuevo Mundo, destaca Cusco, el antiguo ombligo del mundo andino. Antes de la llegada de los españoles, Cusco fue la capital sagrada del Imperio Inca, el centro desde el cual irradiaban caminos, templos y poder hacia los cuatro suyos, los grandes territorios del Tahuantinsuyo. Para 1626, Cusco era ya una ciudad colonial, pero sus raíces incas eran imposibles de ocultar. Las iglesias y mansiones españolas se construyeron, literalmente, sobre los cimientos de palacios y templos indígenas. En su representación, Speed transmite la grandeza persistente de Cusco, un lugar que, aunque conquistado,
seguía siendo el símbolo vivo de la sofisticación indígena en América del Sur. Era una ciudad de resistencia y de fusión, donde las piedras ciclópeas incaicas servían de base a catedrales barrocas, donde los descendientes de los incas convivían, a veces tensamente, con colonos europeos y clérigos misioneros. Cusco, en el imaginario de la época, era tanto una ciudad conquistada como una ciudad eterna, testigo silencioso del choque de dos mundos. Entre las ciudades representadas, encontramos una referencia curiosa. Mocha, situada frente a las costas del actual Chile. Pero Mocha no es una ciudad como las otras. Se trata de una isla pequeña y misteriosa, que en los siglos XVI y XVII ocupaba un lugar especial en el imaginario europeo. La isla Mocha era conocida como refugio de indígenas mapuche, que resistían ferozmente la conquista española. Desde sus costas partían embarcaciones que hostigaban las rutas marítimas coloniales, atacando barcos e interfiriendo el comercio. Para los marinos europeos, Mocha era un lugar temido, envuelto en leyendas de corsarios indígenas y riquezas ocultas. En el mapa de Speed, la inclusión de Mocha sugiere tanto su importancia estratégica como el aura de peligro que la rodeaba. No era un centro de poder colonial, sino un símbolo de resistencia, una isla libre en un mar cada vez más dominado por las potencias europeas. Para los indígenas de la región, Mocha representaba algo más, un último bastión de autonomía en un continente que cambiaba a toda velocidad. Otra ciudad que Speed incorpora en su mapa es Rio de Janeiro, la actual Río de Janeiro, uno de los puertos más emblemáticos del Atlántico Sur. Fundada por los portugueses en 1565, Río de Janeiro fue desde el inicio un punto estratégico clave, no solo como puerta de entrada al interior del Brasil, sino también como defensa frente a incursiones francesas, que durante años intentaron establecer allí su propia colonia, llamada Francia Antártica. Para 1626, cuando Speed realiza su mapa, Río de Janeiro era ya un asentamiento fortificado, consolidado como un centro de comercio de azúcar, maderas preciosas y esclavos. En la representación de Speed, Río de Janeiro aparece como un núcleo protegido, abrazado por su bahía, una bahía que los navegantes europeos consideraban una de las mejores del mundo. El entorno natural de montañas y agua, tan característico, ya formaba parte de la leyenda que envolvía a la ciudad. Sin embargo, bajo esta apariencia de orden y prosperidad, Río de Janeiro también era escenario de tensiones. Luchas indígenas, tráfico de esclavos y rivalidades coloniales marcaban la vida diaria de sus habitantes. En el imaginario europeo del siglo XVII, Río de Janeiro era una promesa, riqueza, belleza natural y una oportunidad para expandir los dominios del viejo mundo en Sudamérica. Finalmente, encontramos Olinda, situada en la región nordeste de Brasil. Fundada en 1535 por colonos portugueses, Olinda se convirtió rápidamente en el corazón económico del Brasil colonial. Era el centro de una de las industrias más lucrativas del Nuevo Mundo, la producción de azúcar. Los ingenios de azúcar, trabajados por esclavos africanos, generaban inmensas riquezas, y Olinda florecía con grandes iglesias, conventos y mansiones coloniales. En el mapa de Speed, Olinda aparece como una ciudad importante y vibrante, símbolo del poder portugués en América del Sur. Sin embargo, su prosperidad la convirtió en objetivo de envidia y ambición. Apenas unos años después de la creación de este mapa, en 1630, Olinda sería invadida y saqueada por los holandeses, en su intento de arrebatar a Portugal el control del comercio azucarero. Por lo tanto, en el momento en que John Speed la dibuja, Olinda está en su apogeo, una ciudad rica, orgullosa y vulnerable al mismo tiempo. En el imaginario europeo del siglo XVII, Olinda representaba tanto el éxito de la empresa colonial como los riesgos que acechaban a quienes dominaban el Nuevo Mundo. Aunque a primera vista parece un simple mapa decorado, el trabajo de John Speed está cargado de mensajes ideológicos. Vamos a desglosarlo. Aunque el mapa es sobre América, el punto de vista es claramente eurocéntrico. América no es mostrada en sus propios términos, sino a través de la mirada europea. ¿Qué interesa a Europa? ¿Qué explotar?
¿Qué temer? El propio título del mapa, aquellas partes conocidas en ese mundo desconocido, deja claro que el conocimiento válido es el conocimiento europeo. También hay un mensaje sutil de poder y competencia entre imperios. La inclusión de ciudades como La Habana o Cartagena refleja el interés estratégico de Europa en las rutas comerciales del Caribe y Sudamérica. Los barcos de guerra que cruzan los mares aluden a las luchas constantes entre potencias coloniales. El mapa no es solo una representación geográfica, es una pieza de propaganda cultural que tuvo un impacto duradero en cómo Europa entendía o imaginaba América. Su legado se puede ver en varias dimensiones. Speed ayudó a popularizar en Europa la idea de América como un continente lleno de misterio, riqueza y seres exóticos. Esa visión alimentó la imaginación de generaciones de europeos, influyendo en literatura, exploraciones y futuras empresas coloniales. Su mapa resume el estado del conocimiento geográfico de principios del siglo XVII, una mezcla de exploración real, errores y suposiciones. Representa una transición entre la cartografía medieval, basada en mitos, y la cartografía moderna, basada en observación y medición. La combinación de mapa, retratos de pueblos indígenas y vistas de ciudades creó un estilo visual muy influyente. Muchos mapas posteriores imitaron esta fórmula. Cartografía, más etnografía, más arte como una manera de hacer los mapas más atractivos y completos. El mapa también consolidó una visión eurocéntrica de América que dominaría durante siglos. América era lo otro, el nuevo, lo salvaje, necesitado de intervención y dominio europeo. Esta mentalidad tuvo profundas consecuencias culturales, políticas y sociales en la historia de América. El mapa de John Speed es un espejo del siglo XVII, de su curiosidad, su arrogancia, su imaginación desbordante y su miedo a lo desconocido. Gracias por acompañarme en este viaje a través de un mapa que es un recordatorio de que cada línea, cada monstruo, cada ciudad dibujada en un mapa, es también una historia contada desde una mirada particular. Si te gustó este análisis, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando cómo las imágenes, los objetos y los discursos del pasado siguen resonando hoy.